y a ustedes por haberse tomado la molestia de venir por aquí. Muchos amigos, que me conocen muchísimo y me ahorran muchas explicaciones. Bueno, en todo caso, vamos al punto. Vamos al punto. El nombre que el centro le dio a este foro, a este encuentro, el dilema de las elecciones de 2025. Yo quisiera ubicarlo en el contexto de lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Que más bien el dilema de Venezuela prácticamente es lo que está planteado. Y esto es un momento coyuntural que se va a repetir por lo que se ve a lo largo del año. Entonces, es la primera de una serie de elecciones que el gobierno va a convocar, sea cual sea su intención, porque son los hechos. Algunas de esas elecciones están previstas constitucionalmente, como estas que han convocado, pero bueno, como siempre el chavismo a destiempo, ¿no? No tiene mucho sentido elegir unos diputados, por ejemplo, que van a tomar posesión de sus cargos en enero del año que viene. Pero bueno, así fueron las elecciones presidenciales igual, ¿no? Ya sabemos, nos tienen acostumbrados a eso. Ahora, ¿cómo estamos? Porque eso, digamos, es la rutina, pero ya nada es rutina en Venezuela. Porque a partir del 28 de julio, de lo que ocurrió el 28 de julio del año pasado, el cambio de las condiciones políticas del sistema y del entorno venezolano ha sufrido un cambio cualitativo sustancial. No es sencillamente una elección más donde hubo un fraude, como puede haber sido la elección de Barinas, que no hubo un fraude, sino una anulación de la elección, o lo que le hicieron a Andrés Velázquez. No, el 28 de julio yo creo que el gobierno de Maduro y el chavismo como movimiento político cruzaron la línea roja de lo que quedaba de democracia en este país. El país que amanece el 29 de julio no solo amanece con un fraude electoral, sino con lo que yo no he dudado nunca, incluso desde el primer día públicamente, en calificar como un golpe de Estado. Venezuela se dio un golpe de Estado exitoso hasta ahora, nada más y nada menos que contra la soberanía popular. Ir contra la soberanía popular, irrumpir violentamente contra la soberanía popular, es ni más ni menos que irrumpir violentamente contra la república, porque esta república se basa en el respeto de la soberanía popular desde el día 1 en que se fundó. No ahora, desde el día 1. La ruptura con la monarquía se hace precisamente para respetar, para fundar una república que se base en la soberanía popular. ¿Cómo se conseguía la soberanía popular? Eso ha cambiado en el tiempo. Pero este es un golpe de Estado que se produjo contra la república en su conjunto, o contra la concepción de nuestra república, las bases de nuestra república. Obviamente, la historia nos dirá, irán saliendo los intrínculos de ese golpe de Estado. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando no se había producido todavía, no se había anunciado todavía el fraude se anuncia a las 11:30 de la noche, cuando Moroso lee la servilleta. A las 7 de la noche, el alto mando militar anuncia que han sido derrotadas las fuerzas fascistas en Venezuela. Las fuerzas fascistas somos nosotros, los organismos, ¿no? Bueno, allí, ¿qué ocurrió ese día en Venezuela? Maduro dio un golpe de Estado contra la soberanía popular apoyado por los militares, o fue al revés. Yo veía tan desconcertada esa gente del gobierno y del Consejo Nacional Electoral. Uno todavía tiene una gentecita dentro del CNE que le cuenta cosas. Ahí nadie estaba preparado para lo que ocurrió. De hecho, el centro de totalización estaba funcionando cuando a las 7 de la noche fue tomado por la Guardia Nacional. Y expulsaron del centro de totalización a los testigos que había, no había ninguno del mundo, pero estaban los testigos de la oposición funcional y de Enrique Márquez incluso. Y sacaron del centro de totalización a todos los testigos y a los funcionarios del CNE. De manera que la historia nos dirá qué pasó en ese momento. Pero lo cierto es que las consecuencias son claras. Esta coalición dominante en Venezuela, integrada por el estalinismo, el rezago estalinista de la izquierda venezolana, el militarismo secular de este país,
y los sectores criminales que rodean esa coalición decidieron sencillamente alzarse con el poder y desconocer la voluntad popular, sin retorno. Allí entonces empieza un proceso en el cual el sector estalinista de la coalición dominante empieza a acariciar lo que ha sido siempre su vocación, la mutación del sistema político venezolano hacia el totalitarismo. La conferencia episcopal ha dicho, con unas palabras académicamente correctas, que hemos pasado de un autoritarismo hegemónico, ¿no? competitivo, a uno hegemónico o cerrado. Como yo no soy académico, y a pesar del tupé del certamen convenido a dar como no soy académico, lo voy a decir en términos políticos. Se dio el salto a una dictadura pura y dura, sin caretas, sin máscaras. Una dictadura pura y dura que ahora nos damos cuenta que va camino al totalitarismo. Y cuando digo que va camino al totalitarismo, porque pienso que el elemento fundamental de lo que va a ocurrir este año no son ni siquiera estas elecciones. Va a ser el tema de la reforma constitucional, el cambio de la Constitución, que no sabemos exactamente en qué consiste. Ya vimos a Maduro ahí con unos papeles que presentó en la Asamblea Nacional. Habla de 80 artículos que van a ser modificados. Pero en su propia intervención y conociéndolos como ya los conocemos, hay un atisbo claro de qué es lo que realmente les importa: el Estado, el fortalecimiento del Estado comunal. El fortalecimiento del Estado comunal como el mecanismo que se han inventado para suspender en la práctica toda actividad política. En el caso, por ejemplo, el último totalitarismo que tenemos en el continente, que es el cubano, la constitución cubana es muy clara, ¿no? Sencillamente, es de una república socialista dirigida por el Partido Comunista de Cuba. Punto. Está claro, de dictadura del proletariado. Estos que han aprendido también, que además la dictadura del proletariado ya no tiene público en ninguna parte del mundo, entonces le están buscando la vuelta semántica al tema, pero es lo mismo. Es lo mismo. A donde van es a la supresión de la política, a la supresión de la disidencia, a la desmovilización y la despolitización de la sociedad, estableciendo mecanismos de segundo, tercer grado para la participación, controlados absolutamente por el partido, sin decir que es el partido, sin decir que es una dictadura del partido, disfrazada de una dictadura de las bases, de las comunas. Fíjate que incluso Maduro habla de que la reforma de la Constitución es para profundizar la democracia. La democracia directa, ¿no? Bueno, ya sabemos todo lo que eso significa y para dónde va. Bien, en esas circunstancias, la oposición venezolana, también el carácter de la oposición venezolana tendrá que mutar. El salto cualitativo nos afecta a todos. La forma de hacer política, la forma de enfrentar la situación, deja de ser la forma tradicional por la cual nosotros sabemos hacer política. Uno de los problemas que tiene la dirigencia política venezolana en este momento, las generaciones que confluimos en este momento histórico, es que ninguno de nosotros, salvo Aristigueta Garanco, creo que no lo queda, hizo vida política o sabe hacer vida política en una dictadura, mucho menos en un régimen que propende al totalitarismo. Tendremos que aprender. Lo que sí tenemos que saber de entrada es que es otra cosa lo que nos viene. Es otra cosa lo que nos viene. Nosotros hemos empezado desde el día 1 a hacer una reflexión. Cuando digo nosotros, quiero aclarar, porque muchos de ustedes me conocieron siempre como independiente. Yo después de las elecciones del 28 de julio me incorporé a un partido político, el Movimiento por Venezuela, que fue el partido que me apoyó en la primaria, por cierto. Ya voy a decir por qué me incorporé a ese partido, porque forma parte de una reflexión. Nosotros hemos hecho bueno, ¿qué puede hacer la oposición venezolana y la sociedad venezolana, la sociedad democrática venezolana, frente a esta
andará que nos viene encima. Resistir. Resistir. Cuando uno dice resistir, esa palabra, por supuesto, asusta a mucha gente, sobre todo asusta al gobierno, ¿no? Y ahorita hay que tener cuidado hasta para hablar, ¿verdad? Porque, bueno, resistencia, la gente puede pensar, bueno, estos tipos van a poner bombas. Entonces nosotros le hemos puesto, como no tenemos vocación de poner bombas, ni creemos que vamos a poder funcionar por la vía de la violencia, seremos aplastados inmediatamente, le hemos puesto un apellido a la resistencia. Resistencia democrática. Resistencia democrática que para nosotros significa, en primer lugar, impedir la desmovilización y la despolitización de la sociedad venezolana, que es lo que busca el totalitarismo. Es resistir a su avance con nuestra fuerza. Nuestra fuerza ahora es muy débil, no hay duda, porque una resistencia democrática eficaz requiere de unos niveles de organización que lamentablemente no tenemos en este momento, donde los partidos políticos empiezan a ser mucho más importantes que lo que fueron en la etapa anterior, y donde la organización de la sociedad civil empieza a ser vital para poder resistir el totalitarismo. Esto nos agarra con unos partidos debilitados, muy pequeños, sin sindicatos, sin gremios, sin organizaciones sólidas de la sociedad que, bueno, nuestras ONG son heroicas, pero son pequeñas, están asediadas. Bueno, nosotros tenemos que fortalecer esa organización a todos los niveles. Y allí mi reflexión personal, tengo que meter en un partido. Ya Andrés Calec, independiente, no le sirve a nadie. No es que sirviera mucho antes, pero ahora menos. Hay que incorporarse activamente a la lucha colectiva por resistir la estabilización del régimen. Ese es nuestro planteamiento. Y así vemos la coyuntura electoral que viene y la coyuntura por venir. Nosotros vemos la coyuntura electoral y las que vengan como la posibilidad de mover, de agitar, de confrontar, de no desaparecer, en una palabra, de resistir. Gracias. Me falta el micrófono porque los de Zoom escuchan por el de arriba, ¿correcto? Pero no sé si sí, úsalo mejor con la gente que está conectada. Muchísimas gracias, Ok, Andrés. bueno, entonces usamos el micrófono. A ver, cuando yo escuchaba a Andrés Calec hablando, y bienvenido, decía, bueno, no vamos a tener debate, estamos de acuerdo en todo. Y a lo mejor estamos de acuerdo en todo menos en la conclusión. Eso es pasa un poquito como pasa en lógica, no lo tomes a mal, pero cuando las premisas no están conectadas con la conclusión, eso se llama una falacia. Bueno, pues el problema es que yo lo que no veo es la conexión entre la premisa y la conclusión. Ahí es donde tengo el problema. A ver, ustedes podrían preguntarse, y la pregunta es válida, ¿por qué participar en la elección del 28 de julio del 2024? ¿Y por qué no participar a lo mejor en la que viene y sí participar en otra más adelante? Y yo creo que algo que es importante, sobre todo cuando estamos en una posición donde no controlamos las reglas de juego y donde no, ni tan siquiera tenemos la posibilidad de negociar las reglas de juego y donde no hay un árbitro independiente, pues creo que algo que es fundamental en cualquier guerra, en cualquier confrontación, es que sepamos escoger nuestras batallas. Y creo que tenemos que escoger las batallas que podemos ganar. No tiene mucho sentido pelear las batallas que no podemos ganar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros peleamos una batalla que no podemos ganar, no salimos fortalecidos, sino que salimos debilitados. Uno de los argumentos que se ha utilizado para hablar y ojo, esto no quiero que lo tomemos como un debate, yo creo que es un intercambio muy respetuoso de ideas, que justamente lo que quieren es alimentar la reflexión de cada una de las personas que están aquí presencialmente y de las que están en línea.
después de manera postergada. Esa es la idea. No es una competencia, es un intercambio de ideas porque todos queremos lo mismo para el país al final del día, todos queremos lo mejor para el país. Entonces, uno de los argumentos que se ha manejado para decir por qué debemos competir en una elección es porque hay que preservar los espacios o no hay que dejar espacio. Claro, pero el problema es que yo no puedo mantener o no puedo luchar por todos, a lo mejor los pierdo todos. Otro argumento que se ha utilizado es que si la oposición no compite políticamente, electoralmente, pasa a ser irrelevante. Sencillamente pierde sus bases políticas, pierde sus activistas, pierde todo porque los partidos políticos están hechos para competir políticamente. Bueno, pues les tengo una mala noticia. Si ustedes compiten electoralmente y pierden una y otra vez, van a perder todo eso. Van a perder sus bases políticas, van a perder sus electores, van a perder sus activistas. Entonces, hay que tener claro que hay batallas que nos fortalecen y batallas que nos debilitan. Y si hay hoy en día un espacio que hay que tratar de preservar, es el que ganamos el 28 de julio. Ese es el espacio más importante. No hay ningún espacio más importante en este momento que el que ya ganamos. No los que podemos ganar, sino el que ya ganamos. Y cuando el gobierno convoca esta elección y a las que vienen de manera estratégica. Y quienes de alguna manera nos siguen o vienen a nuestros eventos o nos leen, saben que nosotros dijimos desde el año pasado que después de la elección presidencial vendría cualquier cantidad de elecciones, ¿lo recuerdan? Y decíamos, ¿por qué? Bueno, porque es la jugada lógica. Nosotros decíamos que bueno que Vanessa está aquí, que no se pierde por lo menos los eventos más importantes. Y nosotros decíamos, recordarás Vanessa, que la elección la iba a ganar la oposición y que después de ganarla la oposición, bueno, quedaban simplemente dos escenarios en el frente. O había una transición política o había un fraude electoral que llevaba a una escalada del conflicto. Bueno, lo que se dio fue lo segundo, que además era el escenario más probable. Ahora, ¿qué es lo que el gobierno intenta hacer con estas elecciones? Que veníamos diciendo desde el año pasado que se iba a convocar una seguidilla de elecciones. Lo que se busca hacer es pasar la página del 28 de julio, dejar atrás el 28 de julio y concentrar a los partidos políticos en las luchas que vienen y no en las que fueron, sino en las que vendrán, para que justamente pierda fuerza todo lo que se estaba haciendo y se sigue haciendo para tratar de, utilizando las palabras de la campaña, cobrar el triunfo del 28 de julio. ¿Qué lógica tiene esto? Bueno, resulta que lo que estamos viendo no es ni inédito ni original. Quienes han sido estudiantes nuestros en transiciones o en gobernabilidad democrática, recordarán que hay algunos aquí, recordarán que nosotros hablábamos del clientelismo competitivo. ¿Lo recuerdan? Bueno, el clientelismo competitivo no se inventó en Venezuela. El clientelismo competitivo, ¿en qué consiste al final del día? En que las autocracias electorales generan espacios de competencia electoral para repartir posiciones de elección siempre a nivel subnacional, nunca a nivel nacional. Ahí la competencia prácticamente se lleva a su mínima expresión, pero sí permite cierto nivel de competencia en espacios subnacionales para generar una oposición clientelar. Una oposición que sirva a los intereses del gobierno y permita mantener una fachada democrática, de alguna manera. Entonces, esas oposiciones que no son oposiciones, como lo decía Andrés, que son funcionales a los intereses del gobierno, pues evidentemente son los primeros clientes para una estrategia de clientelismo político electoral. ¿Por qué? Porque lo que buscan básicamente es hacer política sin importar mucho si esto es democracia o no. Lo que tengo es que adaptarme, lo que tengo es que jugar con las reglas del que tiene el poder para poder tener a lo mejor una gobernación, si tengo más suerte, o por lo menos algunos curules en la Asamblea Nacional
o tener algunos concejales en un municipio o algunos diputados en una asamblea legislativa. Y con eso nos conformamos. Ahora, el problema aquí al final del día es que eso no resuelve todo. Eso, al contrario de lo que algunos creen, de esa tesis que se vendió por mucho tiempo de la acumulación de fuerza, que ya tenemos claro que no funcionó como algunos esperaban, lo que hace normalmente, y si no miren al continente africano, lo que hace normalmente es generar una mayor estabilidad de los regímenes autocráticos. ¿Okay? Y genera una mayor estabilidad porque estas dinámicas ayudan a su legitimación y además convierte en clientes a una oposición política que termina siendo funcional a su propio. Bueno, Pero aquí le queda eso. al próximo. Ahora, ¿para qué aplicar una estrategia de clientelismo político? Bueno, pues uno, como decíamos antes, para pasar la página del 28 y concentrar a estas oposiciones en las luchas por venir y no en las que pasó y ganamos, pero por el otro lado para fracturar a la oposición y dividir. Entonces resulta que no hace mucho tiempo atrás, bueno, a ver, vámonos un poco más atrás. Nosotros teníamos en Venezuela un sistema básicamente bipartidista, Acción Democrática y COPEI. Que por cierto, los sistemas bipartidistas suelen ser una condición, no necesariamente una condición necesaria, pero una condición por lo menos estadísticamente, digamos, frecuente en las democracias más estables del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque se necesitan partidos políticos fuertes. Pero apartando el tema de si el bipartidismo es lo que conviene o no, bueno, digamos que un tiempo después tuvimos quizás 3 o 4 partidos fuertes. Resulta que ahora cuando en la asamblea se sientan a discutir las reglas electorales, pues se sientan casi 40 partidos, si mal no recuerdo, 36, 37 partidos políticos. Y si yo les pregunto, ¿y cuántos suman esos 36 o 37 partidos políticos? ¿Qué amenaza representan para el gobierno esos 36 o 37 partidos? Bueno, si queremos tener la referencia más cercana, veamos cuánto fue el porcentaje de votos que sacaron el 28 de julio. 4%. No cada uno de ellos, todos sumados. 4%. Entonces, al final del día, ¿cuál es la idea? Tener muchas oposiciones para dispersar el voto opositor, fragmentar totalmente a la oposición y que ninguna de esas oposiciones se convierta en una amenaza seria. Entonces, por eso, la acción democrática que conocíamos ya no existe, sino que existe una acción democrática tomada por unos dirigentes del partido que se pelearon con los otros y que al final del día tienen ahora una acción democrática disminuida. El Primero Justicia que conocimos ya no existe. Resulta que existe un Primero Justicia en manos de uno de los que eran sus activistas, hoy en día prácticamente desaparecida. Voluntad Popular no existe y no tiene tarjeta. COPEI, ni hablar, ya sabemos lo que pasó con COPEI. Entonces, al final del día, la idea es reducir todo esto a su mínima expresión. ¿Para qué? Para que ninguno represente un peligro. ¿Y cómo se mantiene de alguna manera a todo ese grupo que nosotros necesitamos? Bueno, justamente permitiéndoles competir por cargos que o bien si los ganan por elección se les permite porque no representan ningún peligro o incluso se les asigna si el reparto electoral no resulta lo suficientemente eficiente para tenerlos contentos. Entonces se termina repartiendo. Y entonces el reflejo que vamos a tener de las elecciones por venir se parece mucho al reflejo de las elecciones que pasaron antes de la presidencial, donde tenemos, por ejemplo, una Asamblea Nacional donde el 92% lo maneja el partido de gobierno y el 8% restante, una gama amplia de partidos de la oposición donde ninguno llega a tener el 1%. Y de esa manera, pues obviamente no vamos a estar. Entonces, el problema para cerrar con una conclusión inicial es que la participación en este proceso electoral, primero, desde mi punto de vista, es escoger una batalla que la vamos a perder porque la gente no va a votar.
¿ok? Y esas mediciones ya empiezan a salir por allí. La gente no va a votar. La intención de voto está por debajo del 20%, lo que quiere decir que ni el chavismo va a votar. Y después, por el otro lado, es una batalla que, lejos de fortalecernos, nos termina debilitando de manera muy importante. Pero además nos termina alejando de la batalla importante, que es la del 28 de julio, donde evidentemente hay que pelear esta batalla de otras formas que todavía no hemos visto y que posiblemente no están definidas, pero que implican organización, como bien Andrés Caleca decía, y que implica posiblemente iniciativas que van más allá de lo puramente electoral. Van más allá de lo puramente electoral. Y no porque lo diga yo, porque lo dicen los estudios. Porque si ustedes agarran los informes de Biden de los últimos años, ustedes van a encontrar las condiciones bajo las cuales se han dado los procesos de transición en los últimos 200 años. Pero si eso les parece que está muy lejos, pues entonces agarren simplemente los últimos 10 años. Y van a encontrar que en los últimos 10 años no ha habido ni un solo proceso de transición que se haya dado sin la existencia de la protesta popular, de las protestas de masa. Ni un solo proceso de transición en los últimos 10 años. Entonces, básicamente, esto va a implicar otras estrategias y otras formas de lucha que van más allá de lo electoral. Yo no descarto lo electoral, pero hay que escoger las batallas electorales. Y esta es una batalla electoral que, repito, nos aleja del objetivo principal, que es hacer valer la voluntad expresada el 28 de julio. Nos divide, sin lugar a dudas, nos divide. Ayer hubo un comunicado de la MUD donde ponía las condiciones para participar, que evidentemente son condiciones que el gobierno jamás va a aceptar. ¿Okay? Lo que equivale a decir que no vamos a participar, porque esas condiciones nunca las vamos a tener. Y por otro lado, termina generando una oposición funcional a los intereses del gobierno, que es lo que menos necesitamos el día de hoy. Okay. Muchas gracias. Bueno, Andrés, si quieres, para continuar la conversación, puedes agregar algo, comentar para luego venirlo para después abrir paso a la ronda de preguntas y Un respuestas. comentario con respecto a nuestra posición. En primer lugar, recuerdo, hablando, oyendo a Benigno, recordé una frase de Betancourt, que no la recuerdo textualmente, pero era un debate similar a este, porque hubo debates similares a esto también en la lucha de resistencia contra la última dictadura. Y Betancourt decía una cosa que es evidente, decía, tenemos que entender que el campo de batalla lo escoge generalmente quien tiene la fuerza. Quien tiene el poder de la fuerza es el que escoge dónde va a desarrollar su batalla. Los débiles tenemos que luchar en ese campo de batalla y tratar de sorprender al poderoso. Esto fue lo que pasó el 28 de julio, por ejemplo. Nosotros jugamos con sus reglas del juego. Nuestra candidata no pudo ser candidata. Nuestros partidos no pudieron presentar candidatos, ni sus tarjetas. Sus tarjetas eran mentiras. Cuando tú no estabas por adentro, estabas votando por adentro. Estabas votando por el gobierno. La campaña electoral, no hubo campaña electoral. Ni en la prensa, ni en radio, ni en televisión. Y los recorridos en María Corina ya vimos cómo eran. Montar un camión y preso hasta lo que le vendían empanadas. Pero sorprendimos al enemigo en su campo de batalla. Ahora bien, dicho eso, para nosotros, lo que está planteado ahora con esta coyuntura del proceso electoral convocado, y hace que quiero hablar proceso electoral, que no se nos olvide que es un proceso, no es nada más el día de la votación. Lo que queremos es señalar que la posición nuestra está en el contexto de la defensa del triunfo del 28 de julio. Defender el triunfo del 28 de julio no es solo defender al mundo, es defender a la democracia venezolana,
que es la que está amenazada. El mundo puede ser un accidente de la historia, puede desaparecer. Todos vamos a desaparecer además. Pero la democracia y la lucha por la democracia es lo que está en juego en este momento desde el día que se desconoció el triunfo y la voluntad soberana del país. ¿Cómo mantener la resistencia? ¿Cómo resistir al totalitarismo? ¿Cómo avanzar además? Dio una clave, la clave la dijo Benigno en su intervención. Nosotros tenemos que provocar el movimiento de la sociedad. Nosotros tenemos que provocar el movimiento. La estabilidad es el totalitarismo, en este caso. La desestabilización, voy a meter preso a mi favor. La desestabilización es nuestro objetivo. Y la desestabilización es la confluencia de muchos movimientos, no solo el electoral, es clarito lo que acaba de decir Benito, que además sabe de eso. Y aquí, ¿qué ventana se abre para nosotros? Dado que el movimiento ha sido prácticamente detenido en estos 8 meses. No por culpa nuestra, por supuesto. Esto no es para decir, no, que es que fracasó fulano, no tenían plan. No, es que la andanada del gobierno fue verdad. Porque no es Petirrocha, no es nada más Superlano. Es que la represión ha sido transversal. Nosotros que hemos recorrido el país, ya no antes, por supuesto, ¿no? Pero yo estaba sacando la cuenta en estos días, y desde julio para acá, he tenido 42 reuniones en el interior del país, reuniones escondidas, ¿no? Además, no invitan a nadie, sino invitados, están en una casa, en un rosario, en otra es que si un cumpleaños, así estamos, ¿verdad? La represión sobre la oposición venezolana, sobre la sociedad civil que se incorporó al proceso del 28 de julio y sobre el chavismo de abajo, ha sido terrible. Entonces la desmovilización no es culpa de María Corina, ni culpa de Careca, ni culpa de que la represión fue verdad. Y es verdad, no se ha detenido. No se ha detenido. ¿Y por qué no se ha detenido? Porque el 28 de julio provocó un profundo malestar en la coalición dominante. No solo desde el punto de vista del electorado y de las bases chavistas, sino del mundo militar también. Eso es lo que más preocupa al gobierno. Lo que más preocupa al gobierno. En este momento, la represión contra el estamento militar está desatada como nunca. Lo que pasa es que es una caja negra, ¿no? No hay prensa, no hay censura, etcétera, pero sabemos, no llegan los artículos. Bueno, estos tipos convocan una elección. Bueno, al convocar una elección, se abre una posibilidad de movimiento. No la pierdas. Métete ahí, reencuéntrate con la gente. Para el caso del movimiento por Venezuela, para ser más claro, el tema, un tema que planteó Benigno, que está en la discusión, el tema de defender espacios. Quiero decirles que el movimiento por Venezuela es un partido tan chiquitico que no tiene ningún espacio que defender. No tenemos ni un concejal. Si acaso el espacio que tendríamos que defender es la gobernación del Zulia, porque ese candidato fue de toda la posición, de toda la plataforma unitaria, no fue solamente de un nuevo tiempo. Pero para nosotros no es así como vemos el proceso. Nosotros vemos el proceso como la posibilidad de retomar la calle, como la posibilidad de reencontrarnos con una gente que está profundamente desmoralizada, desmovilizada y desmotivada y despolitizada. Las encuestas, yo las conozco, pero Benigno ha visto algunas y una parte del foro que ustedes hicieron ayer en analítica, y ahí vi que tú hablaste de unas encuestas, que no la ha hecho el centro, pero las ha visto. Yo no las he visto, pero por supuesto me basta que lo diga Benigno, ¿no? Unas encuestas que reflejan eso, la propensión a no votar, la propensión a la abstención, que es para toda la sociedad, no es solo para la oposición, como lo acaba de decir Benigno. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo evita eso la abstención de este proceso? A este proceso. ¿Cómo lo evita?
si nosotros de este proceso nos retiramos y del próximo, porque vale lo mismo. Vale lo mismo, el mismo campo de batalla nos ponió el gobierno para todo el año. Que es el único campo de batalla, no. Hay cosas que vienen, por ejemplo, vienen las elecciones de la CTV. ¿Nos vamos a meter ahí o no? Lo digo, hay que meterse. Este es el momento de recuperar el movimiento sindical venezolano. Este es el momento de recuperar los gremios venezolanos. En nombre de la democracia, que tiene un nombre y apellido en este momento, el nombre del mundo, no olvidando el mundo. Esa es nuestra visión del tema. Esa es nuestra visión. Nosotros tenemos un problema. La oposición en su conjunto no comparte esta visión. Es lamentable. Y se puede decir el gobierno jugó a esta división. Pero la verdad es que también nosotros hemos jugado a esta división. Antes de que se convocara este proceso electoral, antes de que la plataforma unitaria discutiera siquiera cuál iba a ser el reajuste estratégico que se iba a asumir después del golpe de Estado, bueno, aquí hubo decisiones adelantadas de todo el mundo. Pente anunció que no se iba a participar en más ningún proceso electoral por venir hasta que no se reconociera el mundo. Eso fue el 18 de enero. La plataforma unitaria, ¿sabía de eso? No. Podrás decir, pero que 20 con la plataforma unitaria. Bueno, está bien. Tomaron una posición adelantada, sin hablar con nadie. Pero es que inmediatamente después 2 partidos de la plataforma unitaria, Voluntad Popular y la Causa R, anunciaron su adhesión a esta política, sin que se haya reunido nunca hasta el sol de hoy la plataforma unitaria. Para que ustedes lo sepan. De manera que este comunicado de ayer de la plataforma unitaria, con el cual no estamos de acuerdo, porque sencillamente decir no participamos, además es temporáneo. Si ya ahí todo el mundo ya había decidido lo que iba a hacer por su cuenta, ¿cómo recomponemos esa unidad? Ese es un grave problema que tenemos en este momento. Para lo que sea, para participar o para no participar. Porque la abstención supone una política que yo no conozco, supone un plan que yo no conozco, pero que en todo caso, si no lo hacemos juntos, tampoco va a funcionar. Ese es un grave problema que tenemos. No estoy hablando demasiado. Perdón. Ese es un grave problema adicional que tenemos. ¿Cómo hacemos? ¿Yo? Bueno, a ver, yo digamos que no tengo mucho que agregar a lo que dije en la primera parte, que me extendí mucho, así que yo lo único que le pediría a Andrés es que, primero, creo que hay que reflexionar en no romper la unidad. Y evidentemente en la unidad, hoy en día, 8 partidos están de acuerdo en no participar en las elecciones que fueron convocadas originalmente para el 27 de abril. Y por supuesto, si ninguna circunstancia cambia de aquí al 25 de mayo, esa posición se va a mantener. Entonces yo creo que es importante, Andrés, pensar en cómo se mantiene la unidad. Y evidentemente aquí hay una decisión 8-2. Y normalmente cuando nosotros tenemos un colectivo, un cuerpo colegiado, las decisiones cuando no se toman por consenso, se toman por mayoría, pero se asumen como si fueran consensuadas, porque si no la unidad inevitablemente se rompe. Esa es la realidad. Y con esto lo que quiero decir es que los partidos que toman una posición distinta a la mayoría, y además lo digo nuevamente con el mayor respeto y sin pretender con esto hacer un ataque, son las que están rompiendo la unidad. Pero además hay un problema todavía mucho más grave, que yo creo con toda honestidad que esto le va a hacer daño a los que rompan la unidad. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna diferencia, por lo menos a la vista de, digamos, del elector en general, del elector, de ese ciudadano que camina por la calle y que no viene a este foro y que no te conoce a ti en lo personal como te conozco yo, o que no conoce ni tu trayectoria, ni está metido de cabeza en política. Bueno, para él no va a haber ninguna diferencia entre los partidos
que representa Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, el señor Egarri, o los que representa Andrés Caleca o representa Manuel Rosales, porque los van a ver a todos como iguales. Y eso es muy peligroso. Es más, déjame decirte algo adicional. En esa encuesta que yo comenté ayer, que no tengo permiso para revelar de quién es, pero les doy mi palabra que es una encuesta seria, que es uno de los pocos encuestadores serios que hay en el país. Por esta trifulca, la encuesta cerró campo el 27 de enero. ¿Ok? Y por esta trifulca, la MUD bajó de un 20% que tenía a finales del año pasado a 8%. Entonces, si la MUD como alianza baja del 20 al 8, imagínense la caída que pudieron haber tenido los partidos que están adentro. Porque cuando se habla de la fractura de la oposición, el ciudadano de a pie no diferencia entre unos partidos y otros, o entre los que están en la unidad y los que están fuera de la unidad. Los ve a todos como lo mismo, como la oposición. Y esa fractura nos hace mucho daño. Entonces yo creo que sí es importante que la oposición seria, democrática, verdaderamente preocupada por el futuro del país, que verdaderamente están en esta lucha y no están allí ni por una concejalía, ni por un curul, ni por una gobernación, ni por una alcaldía, que siempre cae bien si las condiciones son democráticas y si el alcalde va a poder gobernar su municipio y el gobernador va a poder gobernar su estado. Eso no es criticable. Para eso existen los partidos políticos y para eso existen los políticos. Yo creo que si nosotros de alguna manera no nos concentramos en recuperar la democracia, todos los partidos que tienen vocación verdaderamente democrática van a desaparecer. Y los únicos que van a quedar son los partidos que son clientelares, los partidos que sirven para arreglarle la escenografía al gobierno, para el gobierno poder decir que aquí hubo elecciones, que aquí competimos en una elección y, bueno, los que ganaron son los que gobiernan. Y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Yo creo que hay que marcar una línea divisoria muy clara entre los partidos que no son oposición, aunque se etiqueten como tales, y los partidos que verdaderamente son oposición y que verdaderamente les interesa la democracia en el país. Yo creo que eso es esencial. Y resulta que para mí el comportamiento que asumamos de cara a los próximos procesos electorales y de cualquier otra índole, no solamente los electorales, sino electorales y de cualquier otra índole, van a marcar la diferencia entre quienes verdaderamente son oposición y quienes no lo son. Y yo creo que es importante escoger el lado del campo de batalla donde uno va a estar. Porque si uno está en un rato en un lado del campo de batalla y en otro rato está en el otro lado del campo de batalla, pues resulta que al final del día en ninguno de los dos lados lo quieren a uno. Entonces yo creo que hay que estar muy claro en cuál campo de batalla está uno. Y en esos campos de batalla puede haber decisiones que nosotros no compartimos. Pero yo creo que es importante que las discutamos, que las debatamos, que llegamos a acuerdos y que al final actuemos en unidad. Porque si hay una cosa, mucha gente ha dicho, las únicas batallas que hemos ganado, las hemos ganado de manera electoral. Y yo les diría, no olviden que cuando ganamos las batallas de manera electoral, las ganamos porque teníamos unidad. No nos olvidemos de ese detalle. Porque si aquí alguien me va a decir, por ejemplo, que la protesta no sirve porque nunca ha dado resultado, yo le diría, bueno, entonces las elecciones tampoco. Porque nosotros ganamos la Asamblea Nacional en el 2015 y no nos sirvió para nada. Nosotros ganamos la presidencia el 28 de julio y hasta ahora no nos ha servido para nada. Entonces, esa no puede ser la lógica de este tema. No puede ser definitivamente. Y si nosotros vamos a hablar si la protesta, por ejemplo, sirvió para algo o para nada, bueno, yo les recuerdo el 2007 y cómo la protesta del 2007 llevó a la derrota de Chávez en el referéndum por los cambios constitucionales. ¿Ok? Y no me quiero ir más atrás para que los amigos del CEDIN que están conectados por Zoom no crean que estoy recomendando ir a otras fechas que el gobierno recuerda muy bien.
Entonces yo creo que en esto tenemos que sincerarnos, porque si nosotros vamos a una batalla y la perdemos, por mucho que movilicemos, que no vamos a hacerlo porque la gente no está dispuesta a votar, repito, y no creo que eso vaya a cambiar de aquí a mayo. No va a cambiar porque no van a cambiar las condiciones, ¿no? La gente, a ver, la gente quiere ir a elección. El problema al final del día es que esto no es una elección. O sea, la gente no quiere votar por votar, la gente quiere votar por elegir. Y no quiere votar simplemente para ver cómo se burlan de su voto. Y si las condiciones no cambian, la gente no va a estar dispuesta a votar. Entonces la pregunta es, ¿qué aporta mi participación en este proceso si las reglas no cambian y si yo salgo derrotado en este proceso? Bueno, lo que va a pasar es que la próxima vez que llamemos a votar en una batalla que posiblemente podríamos haber ganado, como una que tú acabas de mencionar, la reforma constitucional, pues puede pasar que la gente te diga, no, ya yo no te acompaño porque yo fui a las otras y las perdiste todas. Entonces, yo creo que hay que saber escoger las batallas, y si nosotros las batallas que convocamos las ganamos, la gente va a estar más dispuesta a seguirnos. La gente nos deja de seguir cuando los convocamos a una y a otra batalla y los desgastamos en batallas que terminamos perdiendo una y otra vez. Y creo que eso es lo que hay que evitar a toda costa. ¿Okay? Y creo que hay que evitar a toda costa la división de la oposición. Y yo creo que eso es fundamental. Yo creo que hay que evitarla a toda costa porque ahí nos estamos debilitando de manera muy significativa. Sin lugar a dudas. Bueno, usted ordena. Gracias. Vamos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos muchas